quiero agradecer a la Academia Mexicana de Pediatría y en particular al doctor César Ballesteros la invitación para estar con ustedes esta mañana para hablar de este tema que me parece bastante importante, sobre todo para los que nos dedicamos a tratar a niños y adolescentes y sus familias. Sí, yo creo que todos estamos de acuerdo en que en la relevancia que tiene nuestra capacidad de aprender para el ejercicio de nuestras actividades cotidianas. Es algo muy obvio. Muchas cosas dependen de lo que aprendemos, ¿sí? Y la posibilidad de aprender está relacionada con varios factores. Algunos de ellos son los que les presento yo aquí, por ejemplo, con las capacidades del individuo, y aquí podemos poner en primer término, por ejemplo, el nivel de inteligencia, ¿verdad? Pero también la motivación es muy importante. Alguien puede ser muy inteligente, pero si no tiene motivación para aprender, pues no va a aprender. El apoyo que le dé la familia al niño también es relevante. Que haya oportunidades educativas, ¿sí? Que haya escuelas con maestros bien preparados, que no falten a clases, que no se vayan muy seguido a manifestaciones, que no estén protestando por el trato que les dan, etcétera, ¿sí? Y el ambiente en la escuela, hay niños que tienen todas las otras ventajas que hemos mencionado, pero que están en un ambiente que no les favorece. Y aquí podemos mencionar entre varios factores el llamado bullying que está tan de moda, ¿no? Hay niños que no aprenden porque son hostilizados por sus compañeros. De tal manera que si alguno de estos factores falla, se afecta negativamente el aprendizaje del niño. Si falla alguno de estos factores, podemos hablar de dificultades inespecíficas del aprendizaje. Las dificultades para aprender ocurren en aproximadamente del 10 al 30% de niños en edad escolar, y la mitad de ellos, la mitad de los niños que se les dificulte aprender, también padecen algún trastorno psiquiátrico, ¿sí? Cada vez estamos más conscientes de que los trastornos psiquiátricos en la niñez existen, ¿sí? Son muy comunes y requieren tratamiento porque no se curan solos. Y de ellos, indudablemente, el más común y el que tiene más repercusiones para el aprendizaje es el TDA, que quiere decir trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Tema muy relevante que yo creo que todos los médicos, ya no nada más los psiquiatras infantiles o los pediatras o los neurólogos, deben estar familiarizados con este trastorno. Y tengo entendido que hay un tema específico en este curso. Yo no sé si ya se dio o se va a dar, pero lo vi por ahí anunciado. Ese es el más común. También hay que mencionar la depresión. Los niños que están deprimidos o que están muy ansiosos, pues no están en las condiciones ideales para aprender. Hay un síndrome que es bastante menos común, es bueno conocerlo, además es muy evidente, yo creo que prácticamente se hace solo el diagnóstico, es el síndrome de Tourette o enfermedad de los tics, que aparte de los tics faciales, se acompaña de tics guturales, y entonces el individuo emite gruñidos en forma involuntaria y frecuentemente también de repente hace exclamaciones ofensivas, dice malas palabras, ¿no? Lo cual obviamente es muy vergonzoso. Y tenemos el trastorno disocial. El trastorno disocial se refiere a aquellos síntomas o signos de los niños que son antisociales, ¿no? que son sumamente agresivos, que prenden fuegos, que maltratan animales,
que tienen actividad sexual precoz y además obligan a otras personas a tener actividades sexuales. O sea, es un síndrome que en los adultos ya no se llama disocial, ya se llama trastorno de personalidad antisocial. ¿Sí? Las cárceles están repletas de individuos con este trastorno. Bien. Pero de estos trastornos, les decía yo que el más común, y debemos estar familiarizados con él, es el trastorno por déficit de atención, el TDA. Ahora, la dificultad para aprender se puede deber a algún problema inespecífico como los que ya he mencionado, ¿sí? Pero existen otros problemas que son específicos y es a lo que especialmente me voy a referir aquí esta mañana. Los trastornos específicos del aprendizaje son dificultades persistentes para aprender habilidades académicas y principian durante los años de la escuela primaria. Son los trastornos para aprender a leer, para aprender a escribir correctamente y para manejar bien las matemáticas. Y no son consecuencia de falta de oportunidades o de instrucción. Implican una disfunción cerebral, ¿sí? Esto es sumamente importante. Ese es el origen. Una disfunción cerebral, ¿sí? Que no es detectable con un electroencefalograma, por ejemplo, ¿no? Y que tampoco supone una enfermedad neurológica. Es una falla en el funcionamiento del cerebro, ¿sí? Y los síntomas los podemos observar quizá en una entrevista o en reportes de escuelas o con las respuestas a cuestionarios o a pruebas psicológicas especiales, ¿no? En estos trastornos, el niño, a pesar de su buen nivel de inteligencia, de estar motivado, de tener apoyo familiar, de tener oportunidades educativas, tiene problemas significativos para aprender en una o más áreas académicas, las más importantes, la lectura, la escritura, las matemáticas, ¿sí? Hay que mencionar que existen variaciones normales en cuanto a aptitudes, ¿sí? Pero para algunos estas variaciones generan problemas de aprendizaje significativos. Ahora, también hay que aclarar que estos trastornos no son del todo o nada, son de grados. Si alguien puede tener algún trastorno de estos en una de estas áreas, lectura, por ejemplo, que es lo más común, pero en forma leve, y alguien lo puede tener en forma sumamente severa, tan severa que le impide entender lo que lee, ¿sí? Y esto independientemente de su inteligencia. Estos son los términos con los que se conocen estos trastornos, sobre todo en el área de la neurología. La dislexia, pues la dificultad para leer; la discalculia, la dificultad para las matemáticas; la disgrafia, la dificultad para escribir pues en forma legible, más o menos legible y con una ortografía aceptable. Hay algunas personas que tienen muy buena inteligencia, pero que incluso que pueden llegar a ser profesionales, hasta médicos, ¿verdad? Y que tienen una ortografía pésima, ¿sí? Una ortografía pésima. Bueno, muchos de ellos la tienen así, pues por negligencia, ¿no? Porque no se han disciplinado para aprender a escribir correctamente. Pero hay algunos que tienen este problema de disgrafia, ¿sí? Y muchos de ellos ni siquiera saben que lo tienen, ¿no? Ahora, estos trastornos, lo más común es que ocurran juntos en diferentes grados, ¿sí? Pero también pueden ocurrir en forma individual. O sea, alguien puede tener dislexia y no tener discalculia, por ejemplo. Entonces, la definición oficial de los trastornos específicos del aprendizaje es la dificultad para aprender y utilizar habilidades académicas. Y ahora voy a mencionar algunos de los síntomas, ¿no? El más común, lectura incorrecta o lenta y con mucho esfuerzo de palabras. O sea, la persona puede leer palabras simples, pero en forma incorrecta o lentamente y con variaciones. Y frecuentemente el niño o la persona adivina las palabras y se le dificulta pronunciarlas correctamente. O sea, y hay niños que ya deberían
saber leer por su nivel escolar y por su inteligencia, pero como no pueden leer, pues no aprenden a menos que se les lea. Entonces hay niños que compensan este problema escuchando lo que la mamá u otra persona les lee. Y de esta manera el trastorno puede pasar sin identificarse, pues incluso durante años, ¿no? Entonces, los niños que tienen buena memoria y son inteligentes, pero que además tienen dislexia, pueden aprender si se les lee. Con eso compensan. Yo tengo un paciente adulto, es un profesional joven, muy brillante, muy inteligente, que batalla mucho para leer. Es universitario, no puede aprender de la lectura, se cansa muchísimo tratando de leer, ¿sí? Y entonces algún miembro de su familia le suple esta deficiencia leyéndole, y con eso saca excelentes calificaciones, pero obviamente esto le produce muchos problemas. Los maestros que lo saben y que lo comprenden lo ayudan, ¿sí? Por ejemplo, los exámenes se le hacen no por escrito, sino hablando verbalmente, ¿no? Es un caso extremo de alguien que ha podido compensar esta dificultad a pesar del tratamiento, porque muchas veces a pesar del tratamiento no se corrige de manera significativa, ¿sí? Pero quien no tiene una buena inteligencia y que no tiene quien le ayude y que además no recibe el tratamiento remedial, pues obviamente está frito, ¿verdad? La expresión escrita de las ideas no es clara y organizan pobremente lo que escriben. Otros tienen dificultad para comprender el significado de los números o hacer cálculos, ¿sí? Tienen dificultades para el razonamiento matemático. Estas habilidades en estos niños están significativamente por debajo de lo esperado para la edad del niño y causan interferencia significativa en su desempeño escolar y en el adulto, pues, ocupacional. Un trastorno específico del aprendizaje es un trastorno del neurodesarrollo, es un problema del desarrollo neurológico, es de origen biológico, ¿sí? Los problemas de aprendizaje que no son de origen biológico, pues son los que yo les mencioné, los que se dan por falta de motivación, por falta de apoyo o por estar deprimido el niño. Eso es inespecífico, pero estos son bastante específicos. Y además, obviamente, alguien que tiene alguno de estos trastornos, pues se le complica con síntomas conductuales, ¿sí? Otro criterio es que los síntomas son persistentes, no son transitorios, ¿sí? Duran por lo menos 6 meses. Para hacer un diagnóstico debemos tener la seguridad de que los ha experimentado el individuo por lo menos durante 6 meses, a pesar de la ayuda escolar extra, ¿sí? Las habilidades académicas se encuentran por debajo de lo esperado para la edad y para la inteligencia. Y obviamente se hacen más aparentes durante los primeros años de la escuela primaria. En algunos no es tan aparente los primeros años, sobre todo en los muy inteligentes, sino posteriormente, cuando aumentan las demandas escolares. ¿Por qué se llaman específicos estos trastornos? Por 4 razones. No se deben a poca inteligencia, no se deben a un retraso global de todo el desarrollo, no se deben a problemas visuales. Muchos de estos niños se confunden a sus padres o a sus médicos y quienes creen que el niño no lee bien, pues porque no ve bien. No, los niños ven perfectamente. Los mandan al oftalmólogo y resulta que no tienen problemas para ver. El problema no está en el ojo, está en el procesamiento de la información en el cerebro, ¿sí? Tampoco se deben a problemas auditivos, ¿sí? Tampoco se debe a problemas, a trastornos motores ni a enfermedades neurológicas. Y no se deben a factores externos, como desventajas económicas o ambientales, o al ausentismo crónico de la escuela, o a la falta de oportunidades educativas. No se deben a trastornos neurológicos o motores, o a deficiencias visuales o auditivas, ya lo decía. Y puede la dificultad limitarse a una sola habilidad académica, la dislexia, la disgrafia,
de las matemáticas. Ya decíamos que lo más común es el trastorno de la lectura, la dislexia, ¿sí? Pero también lo más común es que haya una mezcla de todos, aunque predomine la dislexia. ¿Qué síntomas pueden ser observados por los padres? Pues dificultades para seguir instrucciones o rutinas de aprendizaje, ¿sí? Miedo a ir a la escuela, problemas para hacer la tarea, tardar demasiado en aprender cosas nuevas, problemas para aprender números, alfabeto, días de la semana, colores, etcétera. Obviamente estos síntomas pueden deberse a otras razones, no son no son exclusivos de los trastornos específicos del aprendizaje, ¿sí? Pero nos sugieren. Ahora, los niños que tienen trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el TDA famoso, ¿sí? Muchos de ellos, yo diría que prácticamente todos, tienen alguna dificultad para aprender, ¿sí? La mayor parte de los niños que tienen TDA tienen dificultades en la escuela, pues precisamente porque su atención es deficiente, ¿sí? O porque son muy inquietos, o porque son desobedientes, porque no pueden estar quietos un rato suficiente en su pupitre, ¿no? Pero una proporción importante de ellos, además del TDA, ¿sí? Además de las dificultades debidas al TDA, tienen trastorno específico del aprendizaje. O sea, les llueve sobre mojado. De los niños que tienen trastorno específico del aprendizaje, más de la mitad tienen TDA, ¿sí? Entonces hay que estar muy atentos a esta posibilidad. ¿Cuáles son los síntomas característicos del TDA? Pues la hiperactividad, la fácil distracción, la dificultad para seguir instrucciones, el cambio frecuente de una actividad a otra, la dificultad para jugar tranquilamente, hablar en exceso, interrumpir, no escucha cuando se le habla, olvidos frecuentes. Mucha gente que tiene olvidos, muchos adultos que tienen olvidos frecuentes, no saben que tienen TDA. Lo que sucede es que probablemente fueron muy inquietos cuando niños, entonces tenían un TDA florido, pero al llegar a la adolescencia, muchas personas, muchos individuos con TDA dejan de ser tan inquietos. Lo que no se les quita es el problema de atención deficiente. Y entonces están los olvidos frecuentes, ¿sí? Y no lo saben, y no se diagnostica, y si no se diagnostica, pues no se trata, ¿no? Los trastornos específicos del aprendizaje se hacen aparentes en la etapa escolar. Pero el pobre rendimiento en la escuela no siempre se debe a un trastorno específico, puede ser otra dificultad inespecífica, como ya hemos explicado. Se observa que con frecuencia los niños que tienen dificultad para leer hacen un uso excesivo del dedo para señalar lo que está escrito. Tienen incapacidad para reconocer palabras comunes, para pronunciar palabras desconocidas y para recordar lo que se les ha contado muy recientemente, ¿no? De tal manera que estos trastornos solo se diagnostican después del inicio de la educación formal, o sea, en la escuela primaria, ¿no? No es suficiente solo un dato para hacer el diagnóstico. El diagnóstico es clínico, ¿sí? Y se basa en la historia médica, la historia del desarrollo, la historia de su desempeño en la escuela y la historia familiar, porque son trastornos que tienen mucha tendencia familiar, ¿sí? La historia de dificultades de aprendizaje, hay que revisar las manifestaciones actuales y las previas, ¿sí? Hay que saber qué impacto han tenido estas dificultades, ¿sí? Cómo han sido los reportes, las calificaciones y bueno, si se le han hecho pruebas psicológicas, porque muchas veces salen allí. A veces se requiere de evaluaciones complementarias, por ejemplo, si se sospecha que el niño no aprende porque tiene una inteligencia subnormal, bueno, la manera de cuantificar la inteligencia, ya sabemos, es con algunas pruebas psicométricas, pruebas psicológicas, ¿no? A veces hay necesidad de hacer estudios sensoriales, neurológicos o motores para descartar otra patología,
¿sí? Un punto muy importante es que no existen marcadores biológicos conocidos, ¿sí? No es algo que se puede precisar o diagnosticar con un estudio de imagenología, por ejemplo, ni con un electroencefalograma. En nuestro medio se abusa de la solicitud del electroencefalograma, ¿sí? Los trastornos de aprendizaje no aparecen en el electroencefalograma. El trastorno por déficit de atención no se presenta en el electroencefalograma. Es un error pedir automáticamente un electroencefalograma en todo niño que tiene problemas de aprendizaje o problemas de atención, ¿sí? Y lo que vemos en nuestro medio es que hasta los profesores se atreven a solicitar un electroencefalograma en los pacientes que tienen dificultad para aprender o los pacientes muy inquietos. Y hay algunos incluso que se atreven a decir, si no me trae el electroencefalograma, señora, no le voy a aceptar a su hijo, ¿sí? Los profesores no están capacitados para solicitar ningún examen médico, ¿sí? Y los médicos debemos pensar muy bien antes de solicitar un electroencefalograma, ¿sí? Porque al electroencefalograma se le atribuyen propiedades que no tienen. Es muy útil para trastornos neurológicos, pero no se diagnostica un trastorno específico del aprendizaje ni un TDA con el electroencefalograma. Y bueno, hay que reconocer que muchas veces se pide este estudio, ya no digamos una tomografía cerebral o una resonancia magnética, con fines estrictamente lucrativos, ¿no? Es una desgracia, pero así ocurre. Tampoco se deben pedir pruebas genéticas. ¿Qué observa el profesor? Que el niño no aprende como se esperaría según su capacidad. Aquí hay que preguntarse si el niño lee por debajo de su grado escolar, si se le dificulta aprender lo que lee, si se le dificulta seguir instrucciones, mantener la atención, enfocarse en una tarea, ¿no? Si se distrae o se excita fácilmente, si se le dificulta mantenerse sentado, ¿sí? Porque estos síntomas se observan mucho en el TDA. Y ya decíamos, la dificultad del niño para aprender se puede deber al TDA exclusivamente. Se puede deber al TDA más el trastorno específico del aprendizaje también. Y algo menos común es que se deba no solamente al trastorno específico del aprendizaje. El trastorno específico del aprendizaje, las más de las veces se acompaña del TDA, la inversa no es cierto. Las causas no siempre están claras, sí se dan en familias con mucha frecuencia, hay un componente genético, ya se sabe que está localizado en los cromosomas 6 y 15, ¿sí? Hay diferencias en el funcionamiento del cerebro y en el procesamiento de la información sin que haya daño cerebral evidente, ¿sí? Los niños con trastornos específicos del aprendizaje pueden no tener, generalmente no tienen daño cerebral detectable. Y los que tienen daño cerebral detectable pueden no tener trastorno específico del aprendizaje. Es un posible retraso en el desarrollo o inmadurez, pero es una inmadurez que las más de las veces no se corrige sola, ¿sí? ¿Cuáles factores se han visto asociados? ¿Cuáles factores etiológicos se han asociado con la aparición de los trastornos específicos del aprendizaje? Hay mayor frecuencia de dificultades de lectura y lenguaje en hermanos y padres de niños afectados. Dificultades de lenguaje es muy común. En gemelos monocigotos la concordancia es del 85%, muy elevada, y en gemelos dicigotos del 50%. Frecuentemente no se identifican y se presentan como rechazo a la escuela o como depresión. Sí, porque los niños que tienen este trastorno obviamente se comparan con sus compañeros, tienen un menor rendimiento y luego les dicen burros o los insultan, ¿no? Entonces se deprimen. Algunos niños no manifiestan su malestar en forma de depresión, sino en forma de somatización, o sea, síntomas físicos de problemas emocionales. Y lo más común, por ejemplo, es que digan que les duele la cabeza o que les duele el estómago para no ir a la escuela, ¿sí? En algunos se piensa equivocadamente
que no es que tienen negativismo desafiante. O sea, que el niño no quiere ir a la escuela y no aprende, pues porque es muy oposicionista, ¿no? Pues salió como el papá, muy oposicionista, ¿sí? Bueno, el oposicionismo existe. Hay un trastorno en la niñez que se llama trastorno de negativismo desafiante. O sea, hay niños que son extremadamente contreras, ¿sí? Pero extremadamente. O sea, no cualquier niño que desobedece se le va a hacer el diagnóstico. Hay una serie de síntomas, hay un umbral en el número de síntomas, ¿sí? Y este trastorno de negativismo desafiante se asocia mucho también al TDA, ¿sí? Pero estos niños no es que no aprendan por ser negativistas, es porque no pueden aprender, ¿sí? Se sienten avergonzados por sus dificultades en la escuela, evitan el trabajo escolar, después tienen problemas de organización. Un dato muy característico es que se les dificulta aprender idiomas. Pues si no pueden leer bien el español, pues menos van a poder aprender el inglés, ¿verdad? Es que se les dificulta escribir bien y leer con fluidez. En los años preescolares es muy común que haya retraso en la aparición del lenguaje, que haya una atención muy deficiente o que haya unas habilidades motoras deficientes. Pueden presentar un perfil desigual de habilidades, ¿sí? O sea, pueden ser buenos para dibujar, pero lentos para leer o para comprender lo leído o para expresar en forma escrita lo que piensan, ¿sí? Tienen un pobre desempeño en pruebas de inteligencia, ¿sí? Y cuando no se sospecha adecuadamente este trastorno, los niños, se puede creer que los niños son menos inteligentes de lo que son, ¿sí? Tienen un riesgo aumentado de ideación e intento de suicidio. O sea, uno ve, por ejemplo, en los servicios de urgencias en hospitales pediátricos, que una proporción importante de niños, sobre todo niñas, que hacen intentos de suicidio, tienen ese antecedente de algún problema específico del aprendizaje. Y bueno, ya decíamos que estos problemas se complican con otros síntomas, por ejemplo, baja autoestima, ansiedad, desmoralización, pobre tolerancia a la frustración, falta de gusto por aprender, pasividad, ausentismo escolar, delincuencia. Esta es una complicación pues de lo más seria, ¿no? Muchos de los delincuentes comunes tienen un trastorno del aprendizaje y el abandono de la escuela, ¿no? Los casos leves se resuelven con tratamiento remedial, o sea, con una enseñanza un poco más individualizada, sobre todo si la dirige una pedagoga, o compensando las deficiencias, como les decía yo de mi paciente, este chico universitario tan brillante, ¿no? Sin tratamiento se mantienen las deficiencias de aprendizaje hasta la edad adulta, no desaparecen, ¿sí? Y las mujeres que tienen dislexia, se ha visto que tienen hijos a edades más tempranas, o sea, quiere decir que su vida sexual se activa a edades más tempranas, y los hombres tienen más desempleo, porque tienen menos habilidades, ¿no? Ahora, en el primer nivel de atención no es necesario que se diagnostique el tipo específico, ¿sí? O que se diseñe un programa remedial, pero sí que se empiece a sospechar y que se haga la referencia adecuada, ¿no? Se está en una posición excelente para explorar la existencia de posibles problemas de aprendizaje. Entonces, si se sospecha, pues lo ideal es que el médico de primer contacto envíe al paciente, al niño, al psicólogo o al psiquiatra infantil o al neurólogo de niños para que haga un estudio un poco más preciso. Entonces ya decíamos que factores predisponentes en la etapa preescolar es el trastorno del lenguaje, el TDA, ¿sí? En los escolares, la dificultad para nombrar las letras y asociarlas con sonidos, asociar la forma, el símbolo con el sonido, ¿no? Cuando hay reportes de lectura lenta, cuando ha habido en la familia personas con trastornos de aprendizaje o de TDA, siempre hay que preguntar el nivel de escolaridad de los padres, ¿no? Y por qué repitieron año o por qué interrumpieron sus estudios, ¿no?
También hay que ver si existe algún dato de deterioro neurológico. Entonces, hay que sospecharlo cuando hay un retraso en el desarrollo del lenguaje, con historia familiar de problemas de lectura, cuando el maestro sospecha TDA, ¿sí? Cuando hay problema de conducta en la escuela. Muchos problemas de conducta en la escuela tienen esta base, ¿sí? El niño se frustra y manifiesta su frustración con problemas de conducta. Y cuando tiene ansiedad en aumento, sobre todo relacionado con la escuela. También cuando hay síntomas de depresión, cuando hay renuencia a asistir a la escuela, cuando los padres están muy preocupados porque el niño no aprende suficientemente, cuando hay discrepancias importantes en el rendimiento del niño. O sea, hay niños que pueden ser muy buenos para las matemáticas y sin embargo están muy mal en lectura o en comprensión de la lectura, ¿no? Y bueno, en el consultorio, pues es útil pedirle al niño que lea algún texto sencillo para que tengamos una idea de qué con qué exactitud el niño es capaz de leer y de entender lo que lee. Hay que preguntar al niño qué le gusta más de la escuela, en cuál materia le va mejor y qué es lo que menos le gusta de ir a la escuela. ¿Qué sucede cuando no puede terminar el trabajo en la escuela? ¿Sí? O cuando no puede anotar la tarea, pues porque escribe muy lentamente, ¿no? ¿Qué es lo que siente demasiado difícil? Si se le dificulta concentrarse, esto nos va orientando sobre el diagnóstico. Si el niño piensa en otras cosas, hay niños que están muy preocupados, por ejemplo, porque los padres pelean, ¿sí? O porque tienen otro tipo de problemas en la familia, ¿no? O porque lo están agrediendo al niño en la escuela. Hay que preguntarle si no entiende bien lo que tiene que hacer, si se preocupa demasiado por no hacer bien las cosas. Hay niños demasiado preocupones. Hay un trastorno que cada vez se conoce mejor, se identifica más, porque no es algo que se vea muy fácilmente, y es el trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? O sea, así como hay personas que tienen problemas de obsesiones, pensamientos que les vienen a la cabeza sin querer, pero pensamientos muy persistentes, por ejemplo, de que son culpables, de que están sucios, de que se pueden infectar, etcétera. Hay niños que también tienen este trastorno. Muchos de los adultos que tienen el trastorno obsesivo compulsivo empezaron desde chiquitos, pero nunca les hicieron el diagnóstico. Y el niño obviamente pues no sabe hacerse el diagnóstico. Hay niños que están preocupados por sus obsesiones y por eso no aprenden, ¿no? Hay que preguntarle si tiene amigos, quién es su mejor amigo, con quién juega en el recreo, si lo invitan sus amigos a sus casas, si lo molestan en la escuela, qué le dicen o qué le hacen, si le gustaría que lo cambiaran de escuela. Porque estos datos nos sirven para identificar dificultades. No son característicos, no son exclusivos de los trastornos específicos, pero sí de dificultades que pueden condicionar un aprendizaje subnormal. Y a los padres hay que preguntarles cuál creen que es el problema. Muchos padres hacen el diagnóstico, ¿no? Porque ya se han dado cuenta de que el niño no lee bien, o que el niño lee bien, pero es muy malo para las cuentas, o al revés, ¿no? ¿Cómo hace la tarea en la casa? ¿Cuáles son las rutinas? ¿Sí? Si tiene conductas que sugieren renuencia a asistir a la escuela, como las quejas somáticas, y si hay la historia familiar de dificultades de aprendizaje. ¿Es diferente el humor del niño cuando va a la escuela? Digo, a la mayor parte de los niños no les gusta terminar las vacaciones y regresar a la escuela, ¿verdad? Eso es natural, pero eso también tiene grados, ¿sí? ¿Hay síntomas de ansiedad o de atención deficiente o de depresión? ¿Cómo son las calificaciones? ¿Cuáles son los comentarios de los maestros? ¿Sí? Bueno, la exploración física generalmente es normal, ¿sí? Pero hay algunos errores, hallazgos menores más frecuentes en los trastornos específicos del aprendizaje. Hay que revisar si existen capacidades sensoriales de visión o de audición anormales, digo, hay que descartarlo, ¿verdad? Si hay evidencias de epilepsia, si hay signos de enfermedad tiroidea, el niño puede tener hipotiroidismo o hipertiroidismo y obviamente esto dificulta su aprendizaje, ¿no? Puede haber efectos colaterales de medicamentos, sobre todo los que producen sedación. Si el niño tiene apnea del sueño, si el niño no duerme bien, tiene trastornos del dormir.
Y pueden existir, no son exclusivos tampoco, pero pueden existir signos neurológicos blandos, por ejemplo la sincinesis, que consiste en la presencia de movimientos no intencionales que acompañan a otros movimientos voluntarios. Inquietud motriz, ya decíamos del TDA, mala coordinación, dominancia mixta, ¿sí? O sea, los niños que no saben distinguir, cuando ya deberían saberlo, la derecha de la izquierda, ¿no? Dificultad para imitar movimientos de dedos y gestos o para aventar o atrapar una pelota, porque se acompaña de problemas también de coordinación motora. Y si hay, puede haber rasgos dismórficos como los que caracterizan al síndrome del colo fetal. Bueno, los trastornos específicos del aprendizaje están presentes en 1 de cada 10 escolares, pues es una proporción bastante elevada. En el preescolar se puede observar que no hay interés en juegos o con sonidos de lenguaje, ¿no? Persiste en hablar como bebé, pronuncia mal las palabras, recuerda mal las letras o los números o procedimientos aritméticos. Ya en el kinder se observa la incapacidad para recordar o escribir letras, para escribir su nombre, cuando ya los demás niños lo pueden hacer, o para relacionar las letras con el sonido. La primaria, lectura lenta, imprecisa y con esfuerzo, dificultad para recordar números o procedimientos aritméticos. En la adolescencia, lectura lenta y con esfuerzo para la comprensión y la expresión escrita, pobre habilidad matemática, problemas para pronunciar palabras con muchas sílabas, evitan leer, pueden presentar episodios de ansiedad o quejas somáticas. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues obviamente menores logros académicos, más abandono prematuro de la escuela, menos escolaridad después de la secundaria, niveles altos de estrés, peor salud mental, más desempleo o subempleo, menores ingresos, y ya hablábamos del comportamiento suicida, ¿sí? Hay que hacer diagnóstico diferencial. Hay variaciones normales en el rendimiento escolar, ¿sí? Pero en el caso de los TEA, de los trastornos específicos, las dificultades persisten en presencia de oportunidades educativas adecuadas y en comparación con los pares. Ya hablábamos de la discapacidad intelectual, ahora ya no se dice retraso mental, ahora se dice discapacidad intelectual, un eufemismo, ¿no? Pero pues es lo mismo. Cuando ocurre, un niño puede tener un CI menor de 70 y entonces ya cae en esta área de la discapacidad intelectual. Hay que ver si no aprende por trastornos neurológicos sensoriales, por un accidente vascular cerebral, por traumatismos, puede tener trastornos visuales y por eso no aprender, puede tener trastornos auditivos. Trastorno neurocognitivo, en relación con los trastornos neurocognitivos, los trastornos específicos ocurren en periodos del desarrollo y no se manifiestan como deterioro de un estado previo. El TDA, ese es quizá el diagnóstico diferencial más importante, pero ya decíamos que puede tener las dos cosas, ¿no? Y bueno, con mucho menos frecuencia, pero también hay que considerarlo, los trastornos psicóticos. No se ven tanto en niños, más se pueden ver en adolescentes, ¿no? Hay que recordar que, por ejemplo, la esquizofrenia y el trastorno bipolar muchas veces principian en la adolescencia, sobre todo en la adolescencia tardía, ¿sí? Y entonces se ve una deficiencia muy abrupta, repentina en las capacidades de aprendizaje del menor. ¿Cuál es la comorbilidad? ¿Cuáles son las comorbilidades? Bueno, ya decíamos del TDA, ¿sí? Trastornos de comunicación como del lenguaje, trastornos de la coordinación, también en los niños autistas. Los niños autistas también pueden tener trastornos específicos del aprendizaje. Puede haber también ansiedad, depresión, trastorno bipolar. O sea, si alguien tiene un trastorno bipolar, esto no excluye que pueda tener también un trastorno del aprendizaje específico, ¿sí? Bueno, podemos ir concluyendo que el TEA es un trastorno del neurodesarrollo de origen biológico que incluye una interacción de factores genéticos, epigenéticos y ambientales que afectan la capacidad del cerebro para percibir o procesar la información verbal o no verbal en forma eficiente y precisa.
Datos esenciales: en la dislexia, la dificultad para asociar letras con su sonido. El desempeño académico del individuo está por debajo de lo esperado para su edad. Las habilidades ya sabemos que se distribuyen a lo largo de un continuum. No hay un punto de corte específico. Y como no hay un punto de corte específico, esto hace más difícil que tengamos estudios epidemiológicos adecuados, porque los estudios muchas veces se han hecho con diferentes criterios, de manera que tenemos una información poco precisa en este sentido. Hasta un 15% de los niños con dificultades para aprender tienen un trastorno específico del aprendizaje. Estos trastornos manifiestan diferencias en la manera como el cerebro de un individuo procesa la información y tienen una base neurofisiológica. Duran de por vida, afectan las habilidades sociales y la adaptación, ¿sí? El rol del pediatra o del médico familiar es reconocer la necesidad de evaluarlos, no diagnosticarlos con precisión, no tratarlos, pero sí sospecharlos para mandarlos a quien pueda hacer una buena evaluación y un tratamiento. Les agradezco su atención.